Hola amigos pancarteros, por fin lo logramos. Después de 202 días ya somos una comunidad de 1000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Un canal que empezó y nació el 15 de enero cuando subimos nuestro primer video, un viaje express que hicimos a Bogotá. De verdad quiero aprovechar este momento para agradecer a todos los que han estado allí desde el día 1, incluso hasta el suscriptor 1000 que con su suscripción ya nos ha permitido conseguir los requisitos que se piden para la monetización en YouTube. Pero ¿cómo lo hicimos? ¿Qué consejos podemos darle a nuestros suscriptores y a todos aquellos creadores que están luchando contra las 4000 horas de reproducción y los 1000 suscriptores? Aquí vamos a hablar de nuestra propia experiencia, lo que hizo Viaje Pancartero. Lo primero que hicimos, como todos, fue compartir el link del canal por YouTube, por Instagram, por Twitter, por todas las redes sociales. Bien, logramos 123 seguidores en menos de 15 días y ahí se estancó. El proyecto de Viaje Pancartero nació público. Yo quería que todo el mundo supiera. Fue tanto que las personas que tenía bloqueadas en los estados las hice y no me importaba. Yo lo que quería era que vieran el canal y que se suscribieran. Muchos youtubers dicen que lo mejor no es compartirlo a estos seres queridos, a estos familiares, porque ellos no ven los videos. A mí no me importaba. Yo quería un seguidor más, un seguidor menos. Lo importante era que vieran el contenido. Tanto es así que cualquier conversación termina de jajaja, pero tú me sigues en YouTube, ahora tenemos un nuevo proyecto en YouTube y pum, lleve su link. Otro punto importante de promoción fue la cuenta de Táchira Pancar en Instagram. Somos una cuenta sólida de 77,000 seguidores, pero la verdad, para YouTube no ayudó naditica. Y es que nadie le gusta salir de la zona de confort de su red social. Hicimos varios videos de 3 a 4 minutos, lo que aportaron 1 o 2 horas al canal. Y yo me dije a mí mismo, tenemos que hacer videos largos. El primer video largo que salió es el que ustedes están viendo atrás en pantalla de nuestro viaje a Iguazú del lado argentino. Estamos hablando de prácticamente 22 minutos de video. Y matemática simple. En 22 minutos, póngale que lo vean al menos 5 minutos. Si el video es bueno, lo van a ver 5 minutos. 15 personas, 5 minutos, ya tenemos 1 hora. Y así, 1 hora iba sumando. El video rápidamente llegó a 7000 reproducciones. Estábamos sumamente contentos porque ya las horas no se veían tan difícil y ya estábamos casi en 200 seguidores. Valió la pena. Aquí tienes que ver de qué se trata tu canal. Y así, empezar a generar contenidos largos que promuevan la reproducción de los videos y aumenten la cantidad de horas que te están viendo. Este video de Iguazú del lado argentino tiene actualmente 45,000 reproducciones. Se trata de un evergreen, un video siempre verde que se ha ido sumando tanto me gustas, tanto comentarios como visualizaciones a lo largo del tiempo. Nosotros nos colocamos una meta de subir un video semanal. Es difícil, pero no imposible. Antes de continuar, suscríbete al canal porque es muy importante para nosotros seguir creciendo. Cuando el video llevaba 8000 reproducciones, yo me di cuenta que no tenía que preocuparme por las horas de reproducción porque esas iban a salir solas. Lo que sí me preocupaba eran los seguidores. Llevábamos cerca de 200 seguidores apenas, ya llevábamos 5 meses en el canal, ya habíamos subido el lado brasileño de las cataratas de Iguazú, el road trip por Buenos Aires, Colonia en Uruguay, y el canal no subía. Entonces decidí no enfocarme en los suscriptores sino en el contenido y empecé a subir los sitios que visitábamos aquí en Chile, pero las vistas no llegaban a 200 vistas los videos, era traumático. Los primeros videos todos llegaban a 1000 vistas. YouTube le da a uno como un resorte al inicio para que promuevas todos los videos porque él quiere mostrarle a las nuevas personas tus videos. Pero como que después de 3-4 meses YouTube no te ayuda tanto. Igual quería dejar constancia del crecimiento del canal y empecé a escribir en el Twitter de Táchira Pancar los seguidores y la meta. Me tracé metas muy cerca. Iba a pelear de 50 en 50 suscriptores. Todos los días tuiteaba, o al menos cuando cumplía la meta. Tengo 250 seguidores, nueva meta 300 seguidores. Pasaba el tiempo y tengo 300 suscriptores, nueva meta en el canal de YouTube 350. Les dejo el link, suscríbete. Siento que me estaba hablando a mí mismo, pero a mí me servía de recordatorio y de motivación. Pero en junio ni siquiera subimos 50 seguidores en todo el mes. No soy tan metódico, pero cuando algo funciona lo hago con mucha constancia. Al llegar de Argentina tuve un día libre y me fui a hacer Teamlapse, cámaras rápidas en el centro de Santiago. Era yo y mi celular. Y es que, como dice Romeo, es más divertido cuando huele a peligro. Y sí, grabé
y ese día llegué, las descargué en la computadora y ahí quedaron. No las subí esos Streamlabs. Vi miles de tutoriales de cómo crecer rápidamente en YouTube. Un loco dijo, suba 3 videos diarios en short, 5 segundos y listo. Eso va a ser perfecto. Sí, yo agarré, programé 3 videos con lo que ya tenía grabado de los viajes de Iguazú. Los coloqué, pero les coloqué música de autor porque no quería tener problemas y lo subí y no funcionó. No funcionó para nada. Hablando de la música de autor, después de 3 meses de creado el canal y después de que las cataratas de Iguazú en Argentina iba viento en popa, me di cuenta que me llegó una notificación por derecho de autor. Y yo, ay Dios mío, resulta que este joven novato que estaba haciendo videos de YouTube, buscó en YouTube con miedo a equivocarse, música para videos sin derechos de autor. La descargué y la coloqué de banda sonora de alguno de los videos. Y resulta que YouTube se molestó porque esa música ya tenía derechos de autor. Así que imagínense el trauma de que el video con más fuerza tenía problemas de derechos de autor. Gracias a Dios después se solucionó, pero lo ideal es siempre en tus videos utilizar música de la biblioteca de YouTube, de manera que nunca tengas problemas con derechos de autor. O si no, puedes usar Epidemic Sound. Me estresa esa publicidad, pero es la que nos salen los creadores de contenido. Lo siento por no tener el dinero para pagar Epidemic Zone. Y cada rato nos salen publicidad, de verdad. Como odio esa publicidad. Es como la publicidad de Spotify que te restriega tu pobreza y el negacionismo a pagar cualquier tipo de suscripción. Por eso el consejo es solo usar música de las bibliotecas de YouTube. Lo sé. Soy un novato, pero un novato victorioso con 1000 suscriptores en YouTube. Recuerda suscribirte al canal porque es muy importante para nosotros seguir creciendo con esto. Los apoyos además es totalmente gratis. Bueno, ¿recuerdan los Streamlabs de Santiago? Yo me tiré una cámara rápida del atardecer. Era un espectáculo visual. La Torre Entel pidiéndose de la tarde y dándole la bienvenida a la noche. Le coloqué una música que estaba sonando de los sonidos directos de YouTube dentro de los shorts de YouTube por la aplicación. Y 12 seguidores. 12 seguidores. Para mí fue como Moisés abriendo el mar en medio y Dios diciéndole, por aquí es, Pachito, por aquí es. Bueno, vinieron cámaras rápidas a montones, 2 por día, 1 en la mañana, 1 en la tarde, 5 segundos, música viral y sobre todo texto. El texto normalmente colocaba a Santiago, una banderita. Si era en otro lado, colocaba el nombre y la banderita. Amanecer en tal lado, atardecer en tal otro. A la gente le encantaba. 10, 12 seguidores por cada short. A veces eran 5, pero no importaba. Lo importante era seguir subiendo de suscriptores. Tanto así que en 2 meses subimos 750 seguidores. Entonces mi consejo es, hagan videos largos para las reproducciones y hagan shorts. Usen los shorts como herramienta de crecimiento poco a poco. No todo va a ser de una vez, no todos somos gigantescos produciendo, no todos somos excepcionales, pero la constancia logra que tengamos 1000 seguidores y de aquí es como el primer paso. Ya empieza una escalera, pero ya no es tan normal, sino una escalera eléctrica que vamos para arriba. Quizás los que me ven están diciendo, pobrecito, tiene 1000 suscriptores. Cuando llegue a 10.000 hablamos, cuando llegue a 15.000. Usted celebre cada triunfo, cada triunfo. Si llegó a 1000, celebre los 1000. Si llegó a 1500, celebre los 1500, porque es su vida, es su canal y es su blog personal. Y es ahí donde usted le muestra al mundo lo que usted quiere ser. Quizás tengas un trabajo de lunes a viernes como lo tengo yo, pero el sábado y el domingo, YouTube, el youtuber. Si alguien me hubiese dado esta fórmula mágica que te estoy dando en el primer mes, hubiese tenido Teamlabs de Brasil, hubiese tenido Teamlabs de Argentina, hubiese tenido Teamlabs de Uruguay, de Colombia cuando fui. Pero aquí estamos, somos novatos en esto del Instagram y pues cada quien traza su camino. Yo solamente doy el consejo de mi propia experiencia. Repetimos, quiero ser muy incisivo con esto. La fórmula mágica es un short corto de 5 segundos, el texto muy importante para que la gente mientras lee, el short ya se haya reproducido 1 o 2 veces mínimo y la música que esté en tendencia. Cuando te metas en los sonidos, revisa que tengan al menos 1 millón, medio millón de veces usado para que te apoyes ahí para subir el video y que logres tener mayor receptividad en el tema de los suscriptores. Otro dato muy importante, usa el viernes, sábado y domingo, el fin de semana, para subir la mayor cantidad de contenido. Te vas a dar cuenta que la recepción de lunes a jueves
no es la misma que de viernes a domingo, prácticamente se duplica. Y si te suscribes a esta información que vale oro, también te lo sabré agradecer. Recuerda que tienes que ser auténtico, nunca robotizado, metódico, pero siempre auténtico, siempre original. No se desanimen, todo es posible. En mi caso personal, este canal lo iniciamos en enero 2023 y ya estamos en agosto 2023. Estamos encaminados para lograr la monetización. Cada quien tiene su propio camino. Tú sigue luchando por tus sueños. Soy Irlander Hernández. Eso es Viaje Pancartero. Con mucho cariño, nos vemos en los siguientes videos. Hasta la próxima. Detente un momento, cuéntanos en los comentarios cómo va tu canal y luego de aplicar estas fórmulas mágicas, devuélvete en un mes y nos cuentas cómo te fue. Esta es, repito, es nuestra experiencia en Viaje Pancartero, pero yo creo si tú aplicas esta experiencia que tuvimos en Viaje Pancartero a tu canal, a lograr resultados excelentes. Así que nos vemos en un mes para que nos cuentes cómo te fue con los suscriptores en el canal de YouTube.